¿Cuánto puede doler que tu propio hijo te mire a los ojos y te diga que no tienes lugar en su vida? ¿Qué se siente cuando la criatura que llevaste en tu vientre, que criaste con amor infinito, te empuja hacia la calle como si fueras basura que hay que desechar? Esta es una de las historias más escalofriantes y perturbadoras que he compartido en este canal. Una historia que toca las fibras más profundas de lo que significa ser madre, ser traicionada por tu propia sangre y descubrir que a veces la venganza más terrible es simplemente revelar la verdad que otros han estado ocultando. Es la historia de cómo una madre puede pasar de ser víctima a ser la peor pesadilla de quienes la traicionaron. Mi nombre es Esperanza, tengo 79 años. Y durante los últimos 5 años he cargado un secreto que podría destruir vidas, reputaciones y familias enteras. Un secreto que descubrí cuando dormía bajo un puente, cuando había perdido todo, cuando creía que ya no me quedaba nada por lo que luchar. Pero resulta que cuando tocas fondo, cuando ya no tienes nada que perder, es cuando encuentras el poder más devastador que existe: la verdad. Todo comenzó a desmoronarse en el año 2018, cuando mi hijo Alejandro cumplió 35 años y decidió que su madre ya no encajaba en la vida perfecta que había construido con su esposa Mónica. Pero para entender realmente lo que pasó, necesito llevarlos años atrás, cuando Alejandro era ese niño dulce que me abrazaba antes de dormir y me decía que cuando fuera grande me iba a cuidar para siempre. Alejandro había sido mi razón de existir durante 40 años. Su padre nos abandonó cuando él tenía apenas 3 años, y desde entonces fuimos solo él y yo contra el mundo. Trabajé 3 empleos para pagarle estudios, vendí hasta mi anillo de matrimonio para comprarle libros. Renuncié a cualquier posibilidad de rehacer mi vida amorosa porque toda mi energía estaba dedicada a asegurar que él tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Mi sacrificio valió la pena. Alejandro se convirtió en ingeniero, consiguió un trabajo excelente en una empresa multinacional, compró una casa hermosa en el mejor barrio de la ciudad. Era mi orgullo, mi triunfo, la prueba viviente de que una madre soltera puede criar a un hombre exitoso y de bien. O al menos eso creía hasta que conoció a Mónica. Mónica llegó a su vida como una tormenta disfrazada de brisa suave. Era hermosa, educada, venía de una familia adinerada que la había criado para casarse bien y vivir mejor. Desde el primer momento en que la vi, supe que había algo en ella que no me gustaba. No era solo celos de madre, aunque reconozco que lo sabía. Era algo más profundo, una intuición que me decía que esta mujer no había llegado a amar a mi hijo, sino a apropiarse de él. Pero Alejandro estaba cegado por lo que él interpretaba como amor. Mónica era inteligente, sabía exactamente cómo manipular a un hombre que había crecido sin figura paterna y que necesitaba desesperadamente la validación de una mujer que él percibiera como superior. Lo hizo sentir sofisticado, exitoso, merecedor de una vida que yo, con todos mis sacrificios, nunca podría haberle dado. Al principio, ella fue sutil en su campaña para alejarme de mi hijo. Comentarios inocentes sobre cómo algunas madres no saben cuándo soltar a sus hijos. Sugerencias de que mi presencia constante en sus vidas podría estar interfiriendo con su relación de pareja. Pequeñas humillaciones disfrazadas de preocupación maternal. Esperanza, me decía con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Creo que sería mejor para Alejandro si le diera un poco más de espacio. Los hombres necesitan sentir que pueden proteger a sus esposas sin la interferencia de otras mujeres en sus vidas. Otras mujeres, como si yo fuera una amenaza romántica, en lugar de ser la madre que había dado todo por él.
Gradualmente, las visitas se volvieron menos frecuentes, las llamadas telefónicas más cortas. Las invitaciones a cenas familiares comenzaron a incluir frases como «mejor en otra ocasión, hoy es solo para nosotros dos». Mi lugar en la vida de mi hijo se iba encogiendo como una mancha que alguien está limpiando meticulosamente. Cuando nació mi nieta Isabela en 2016, pensé que las cosas cambiarían, que Mónica entendería la importancia de que una abuela estuviera presente en la vida de su nieta, que mi experiencia criando a Alejandro sería valorada y necesaria, pero fue exactamente lo contrario. Mónica convirtió mi relación con Isabela en un campo de batalla donde cada caricia, cada consejo, cada momento de ternura entre mi nieta y yo era interpretado como una invasión territorial. Isabela ya tiene 2 abuelas por parte de mi familia, me dijo una tarde cuando llegué con regalos para la niña. No necesita confundirse con demasiadas figuras maternas, como si el amor fuera un recurso limitado que se agotara si demasiadas personas lo compartían. Alejandro, que antes habría defendido mi lugar en cualquier situación, ahora se limitaba a asentir cuando Mónica hablaba. Su espina dorsal se había convertido en gelatina y su lealtad hacia la mujer que lo había criado había sido reemplazada por una obediencia ciega hacia la mujer que compartía su cama. «Mamá», me dijo un día con esa voz que usaba cuando quería evitar conflictos, «tal vez Mónica tiene razón. Tal vez deberías pensar en hacer tu propia vida, encontrar tus propios intereses, mis propios intereses». A los 74 años, después de haber dedicado toda mi existencia a asegurar su felicidad, mi hijo me sugería que encontrara mis propios intereses, como si durante 40 años hubiera estado jugando en lugar de sacrificándome por él. Pero el golpe final llegó en marzo de 2018, cuando Mónica quedó embarazada por segunda vez. Fue entonces cuando decidió que mi presencia en sus vidas no era solo innecesaria, sino completamente inaceptable. «Esperanza», me dijo durante lo que sería nuestra última conversación como familia, «Alejandro y yo hemos estado hablando y creemos que sería mejor si te mudaras. Necesitamos nuestro espacio, nuestra privacidad. Estamos construyendo nuestra propia familia y tú representas el pasado, como si los 40 años de amor y sacrificio fueran un error vergonzoso que había que corregir». Alejandro estaba ahí cuando ella pronunció esas palabras. Mi hijo, mi niño, el hombre que había prometido cuidarme para siempre, asintió en silencio mientras su esposa me comunicaba que ya no tenía lugar en la familia que había creado con mis propias manos. «¿No tienes nada que decir?», le pregunté directamente, dándole una última oportunidad de ser el hombre que yo había criado. Me miró con esos ojos que habían llorado en mis brazos durante incontables noches de pesadillas infantiles, esos ojos que habían brillado de orgullo cuando le enseñé a andar en bicicleta, esos ojos que me habían dicho «te amo, mamá», miles de veces durante su infancia. «Creo que es lo mejor para todos», murmuró sin poder sostener mi mirada. Esa noche empaqué mis pocas pertenencias en 2 maletas gastadas. No tenía a dónde ir. No tenía dinero suficiente para rentar algo digno. No tenía familia que pudiera recibirme. Había puesto todos mis huevos en la canasta de ser madre, y ahora esa canasta se había roto, dejándome con nada más que fragmentos de una vida que ya no me pertenecía. Durante las primeras semanas, dormí en albergues para indigentes, lugares llenos de mujeres rotas como yo, mujeres que habían llegado al final del camino por diferentes razones, pero que compartían la misma desolación. Pero los albergues tenían listas de espera, horarios limitados, reglas que no siempre podía cumplir,
Fue así como terminé durmiendo bajo el puente de la Avenida Central, un lugar donde los desechados de la sociedad se acurrucaban entre cartones y periódicos viejos, tratando de mantener algo de dignidad humana en las circunstancias más indignas posibles. El puente estaba a solo 6 cuadras de la casa de Alejandro. 6 cuadras de distancia entre la vida que había construido para él y el lugar donde había terminado por culpa de esa construcción. Algunas noches, cuando no podía dormir por el frío o el ruido del tráfico, caminaba hasta su calle y miraba las ventanas iluminadas de su casa, imaginando las vidas cómodas que se desarrollaban adentro, mientras yo me preguntaba cómo había llegado a este punto. Una de esas noches, mientras caminaba de regreso al puente después de una de mis vigilias masoquistas, vi algo que cambió todo. La luz del sótano de Alejandro estaba encendida, y a través de la pequeña ventana que daba al jardín trasero, pude ver movimiento adentro. No era inusual que Alejandro trabajara tarde, pero algo en la manera como se movía, la urgencia de sus gestos, la forma en que constantemente miraba hacia arriba como si temiera ser descubierto, me hizo detenerme. Mi instinto maternal, que había sido entrenado durante décadas para detectar cuando algo no estaba bien con mi hijo, se activó como una alarma. Me escondí detrás del árbol grande del jardín vecino y observé. Durante las siguientes 2 horas, vi a Alejandro entrar y salir del sótano cargando cajas, bolsas, objetos que no podía identificar desde mi posición. Pero lo más extraño era su comportamiento. Revisaba constantemente su teléfono, se detenía a escuchar ruidos, actuaba como alguien que está haciendo algo que no debe hacer. Al día siguiente volví, y al otro, y al otro. Durante una semana observé este ritual nocturno, tratando de entender qué era tan importante como para mantener a mi hijo despierto hasta altas horas, qué era tan secreto como para que necesitara hacerlo cuando su familia dormía. Fue la 8ª noche cuando vi algo que me heló la sangre. Alejandro salió del sótano cargando lo que claramente era un cuerpo envuelto en plástico. Durante un momento, mi mente se negó a procesar lo que estaba viendo. Era mi hijo, mi niño, el hombre que había criado para ser bueno y honesto y moral. No podía ser posible que... Pero cuando lo vi cargar ese bulto hacia su camioneta, con la misma eficiencia con que había cargado sus libros de estudio tantos años atrás, supe que todo lo que creía saber sobre mi hijo era una mentira. Y también supe que había encontrado exactamente lo que necesitaba para recuperar mi lugar en el mundo. Porque a veces, cuando la vida te quita todo, te compensa dándote algo que vale más que todo lo que perdiste: poder. Y el poder de destruir a quienes te destruyeron es el más dulce de todos. Los siguientes días fueron una educación en el arte de la vigilancia silenciosa. Descubrí que mi experiencia viviendo en la calle me había enseñado a moverme sin ser vista, a observar sin ser detectada, a existir en los márgenes donde la gente normal nunca mira. Establecí un patrón de observación meticuloso. Durante el día, cuando Alejandro estaba en el trabajo y Mónica llevaba a Isabela al jardín de niños, yo rondaba la casa buscando oportunidades de obtener más información. Durante la noche, volvía a mi puesto detrás del árbol para documentar las actividades nocturnas de mi hijo. Lo que descubrí durante esas semanas de vigilancia fue mucho peor de lo que había imaginado inicialmente. Alejandro no estaba cometiendo un crimen aislado. Era parte de algo sistemático, organizado, mucho más grande que él. Las cajas que sacaba del sótano no contenían solo evidencia de crímenes, contenían productos, drogas, armas, documentos falsificados, incluso objetos de arte que reconocí de reportes de noticias sobre robos recientes. Mi hijo no era solo un criminal,
Era parte de una red criminal que operaba desde el sótano de la casa que yo había ayudado a comprar con mis ahorros de toda la vida. Pero la revelación más devastadora llegó cuando pude acercarme lo suficiente a la ventana del sótano para ver el interior. No era solo un depósito de mercancía ilegal, era una operación completa, con computadoras, sistemas de comunicación, archivos meticulosamente organizados, y en la pared, como trofeos, había fotografías de las víctimas de sus operaciones. Reconocí algunas caras de reportes policiales que había visto en las noticias, personas desaparecidas, familias destruidas, vidas que habían sido borradas para alimentar la red criminal en la que mi hijo era obviamente un operador clave. Mi Alejandro, el niño que lloraba cuando pisaba una hormiga por accidente, era un monstruo que participaba en la destrucción de vidas humanas por dinero. Durante esas noches de vigilancia, comencé a entender también el verdadero papel de Mónica en todo esto. No era la esposa inocente que había seducido a mi hijo hacia una vida criminal. Era la cerebro de la operación, la que coordinaba todo desde arriba mientras mantenía la fachada de ama de casa perfecta. Las conversaciones telefónicas que pude escuchar desde mi posición de espionaje revelaron que ella tenía contactos en lugares altos, personas en el gobierno y la policía que protegían sus operaciones a cambio de una participación en las ganancias. Mi hijo era solo el músculo, el operador que seguía órdenes. Mónica era la mente criminal que había transformado mi niño en un sicario. La ironía era abrumadora. Mónica me había echado de la casa para proteger a la familia, mientras ella misma estaba convirtiendo esa familia en una empresa criminal que destruía a otras familias. Pero había algo más, algo que tardé semanas en descubrir completamente. En una de mis vigilias nocturnas, escuché una conversación telefónica donde Mónica mencionaba el problema de la vieja. Al principio pensé que se refería a otra víctima, pero gradualmente entendí que el problema de la vieja era yo. Mi presencia en la calle, mi conocimiento de sus rutinas familiares, mi capacidad de observar sus patrones de comportamiento, me había convertido en una amenaza para su operación. No sabían exactamente qué tanto había visto o sospechado, pero sabían que una suegra resentida con demasiado tiempo libre podía convertirse en un riesgo de seguridad. Estaban planeando eliminarme. El plan era simple y elegante. Una anciana indigente que muere de frío bajo un puente no genera investigaciones policiales exhaustivas. Sería catalogada como otra víctima de las circunstancias, otra estadística triste de abandono familiar. Nadie sospecharía que había sido asesinada para proteger una operación criminal. Escuchar esa conversación me cambió todo. Ya no era solo una madre traicionada buscando recuperar su lugar en la familia. Era una mujer cuya vida estaba en peligro inmediato, una testigo accidental que tenía que decidir entre huir para siempre o usar lo que sabía para protegerse. Elegí una tercera opción: destruirlos antes de que pudieran destruirme. Durante las siguientes 2 semanas, documenté meticulosamente todo lo que había observado. Tomé fotografías desde mi teléfono celular básico, grabé conversaciones cuando podía acercarme lo suficiente, recopiló evidencia física cuando encontraba oportunidades. Pero sabía que la evidencia sola no sería suficiente. Necesitaba algo más devastador, algo que no solo los enviara a prisión, sino que destruyera completamente la vida perfecta que habían construido sobre las ruinas de la mía. Fue entonces cuando recordé algo que Alejandro había dicho años atrás, durante una de nuestras últimas conversaciones antes de que Mónica lo envenenara completamente en mi contra. Había mencionado casualmente que tenía un seguro de vida millonario, que Mónica
había insistido en comprarlo para proteger a la familia en caso de que algo le pasara. En ese momento pensé que era responsabilidad familiar normal. Ahora entendía que era parte de un plan mucho más siniestro. Si algo le pasaba a Alejandro en circunstancias que parecieran accidentales, Mónica cobraría una fortuna y podría continuar operando la red criminal sin el riesgo que representaba tener un operador de campo que conocía demasiados detalles de su organización. Mi hijo no era solo un criminal, era una víctima esperando ser sacrificada. Los siguientes días los dediqué a planear meticulosamente la destrucción más completa que pudiera imaginar. No solo iba a exponerlos como criminales, iba a demostrar que Mónica había estado planeando asesinar a mi hijo para quedarse con todo. Necesito que me ayuden a compartir esta historia porque lo que viene a continuación es algo que toda madre necesita escuchar, especialmente aquellas que han sido traicionadas por sus propios hijos. Si sienten que esta historia les está llegando al corazón, si reconocen el dolor de ser desechadas por la familia que dieron todo por crear, por favor denle me gusta a este video apretando el botón de la manita hacia arriba que está aquí abajo. Y si quieren seguir escuchando historias de mujeres que transformaron su traición en triunfo, que encontraron maneras de recuperar su dignidad cuando todo parecía perdido, suscríbanse al canal apretando el botón negro que dice suscribirse. Es muy fácil, solo tienen que apretarlo una vez y ya van a estar suscritas para escuchar cada nueva historia que compartimos. Lo que viene a continuación les va a chocar el corazón, porque cuando una madre descubre que su hijo está en peligro mortal, no importa cuánto la haya traicionado, el instinto maternal resurge con una fuerza que puede mover montañas y destruir imperios. La madrugada del 15 de octubre de 2018, mientras Alejandro y Mónica dormían en su cama de matrimonio, yo entré a mi antigua casa por última vez. No tuve que forzar nada. Durante mis semanas de vigilancia había descubierto que Mónica tenía la costumbre de dejar una ventana del sótano ligeramente abierta para ventilación. Era el mismo descuido que le permitía operar una red criminal desde su hogar. La arrogancia de creer que era demasiado inteligente para ser descubierta. El sótano estaba exactamente como lo había visto desde afuera, pero estar adentro me permitió ver detalles que habían estado ocultos. Era una operación profesional, con niveles de organización que revelaban años de planificación. No era algo que Alejandro hubiera caído por accidente. Era algo para lo que había sido reclutado y entrenado sistemáticamente. En los archivos encontré la confirmación de mis peores sospechas. Mónica había conocido a Alejandro específicamente porque necesitaba a alguien con su perfil. Inteligente, pero sin experiencia criminal, con necesidad de validación femenina, con una madre soltera que no tenía conexiones familiares extensas que pudieran hacer preguntas incómodas. Yo no había sido un obstáculo para su matrimonio, había sido un obstáculo para su reclutamiento de Alejandro. Mi presencia constante en su vida, mi conocimiento íntimo de sus patrones de comportamiento, mi capacidad de detectar cuando algo no estaba bien con él, me convertía en una amenaza para el proceso de transformarlo en su operador criminal ideal. Mónica me había echado de la casa no por celos o territorialidad maternal. Me había echado porque necesitaba aislar a Alejandro completamente para poder manipularlo sin interferencias. Pero el descubrimiento más devastador estaba en una carpeta marcada como plan de salida. Contenía todos los detalles del plan para eliminar a Alejandro una vez que su utilidad como operador de campo se agotara. El seguro de vida era solo una parte. Había también planes para transferir todos los activos
a nombres controlados por Mónica para desmantelar las evidencias que lo conectaran directamente con la operación, para crear una narrativa donde él apareciera como el cerebro criminal que había manipulado a su inocente esposa. Mi hijo había sido condenado desde el momento en que dijo sí, acepto en su boda. Durante las siguientes 3 horas, fotografié cada documento, copié cada archivo digital que pude acceder, documenté cada detalle de la operación, pero también hice algo más. Alteré cuidadosamente algunos archivos para acelerar la línea de tiempo del plan de salida. Cambié fechas, modifiqué códigos de comunicación, ajusté protocolos de seguridad. Nada tan obvio que fuera detectado inmediatamente, pero lo suficiente para crear conflictos internos en la organización que forzarían decisiones precipitadas. Si Mónica iba a traicionar a mi hijo, yo iba a asegurarme de que esa traición sucediera en mis términos, en un momento y lugar donde pudiera documentarla completamente. Al amanecer, salí de la casa por la misma ventana por donde había entrado, pero ya no era la misma mujer rota que había estado durmiendo bajo un puente durante meses. Era una mujer con un propósito, con un plan y con la evidencia necesaria para destruir a quienes habían destruido mi vida. Los siguientes días fueron una carrera contra el tiempo. Sabía que mis alteraciones en los archivos digitales eventualmente serían detectadas y que cuando eso pasara, tanto Alejandro como yo estaríamos en peligro mortal. Necesitaba actuar rápido, pero también necesitaba actuar inteligentemente. Mi primer paso fue hacer copias de toda la evidencia y distribuirlas en lugares seguros. No solo evidencia de la operación criminal, sino también evidencia del plan para asesinar a Alejandro. Si algo me pasaba, la verdad todavía saldría a la luz. Mi segundo paso fue más delicado. Necesitaba advertir a Alejandro sin revelar cómo había obtenido la información. Si él sabía que había estado espiándolos, probablemente se lo diría a Mónica, y eso aceleraría mi propia eliminación. La oportunidad llegó 3 días después, cuando vi a Alejandro salir solo a hacer compras. Lo intercepté en el estacionamiento del supermercado, apareciendo como la madre indigente y desesperada que él creía que era. «Hijo», le dije con la voz quebrada que había perfeccionado durante meses de dolor real, «necesito hablar contigo. Es sobre tu seguridad». Su primera reacción fue irritación. «Mamá, ya hablamos de esto. No puedes seguir apareciendo en mi vida cada vez que necesitas algo». «No necesito nada de ti», le respondí con una sinceridad que lo sorprendió. «Necesito darte algo, información que puede salvarte la vida». Le conté una versión cuidadosamente editada de lo que había descubierto. Le dije que mientras vivía en la calle, había escuchado conversaciones entre criminales que mencionaban su nombre y su dirección, que había descubierto que alguien estaba planeando usar su casa para operaciones ilegales sin su conocimiento. No era exactamente mentira, solo era la verdad vista desde un ángulo que no me incriminaba. Alejandro me escuchó con esa expresión que conocía tan bien, la misma que ponía cuando era niño, y trataba de decidir si creía o no una historia que le parecía improbable pero importante. «¿Por qué me dices esto?», me preguntó finalmente. «Porque sigue siendo mi hijo», le respondí. «Sin importar lo que haya pasado entre nosotros, sin importar cómo me hayas tratado, no voy a permitir que te hagan daño si puedo evitarlo». Le di una carta sellada que contenía instrucciones específicas sobre qué buscar en su propio sótano, qué archivos revisar, qué conversaciones telefónicas grabar. Le dije que no la abriera hasta estar solo y seguro, que no confiara en nadie más con esa información, ni siquiera en Mónica. «Especialmente no en Mónica», le dije, y vi cómo sus ojos se endurecían. «¿Qué quieres decir con eso?».
Abre la carta cuando estés solo, hijo, y cuando hayas confirmado lo que dice, llámame a este número. Le di un papel con el número de un teléfono prepagado que había comprado específicamente para esta ocasión. Me alejé sin darle oportunidad de hacer más preguntas, pero pude ver en su expresión que la semilla de la duda había sido plantada. Esa noche, desde mi puesto de observación, vi las luces del sótano encenderse a las 2 a.m. Vi a Alejandro bajar solo, con la carta en la mano, y durante las siguientes 2 horas lo vi descubrir la verdad sobre su propia vida. Su lenguaje corporal cambió gradualmente de confusión a horror, de horror a rabia, de rabia a una determinación fría que reconocí, porque era la misma que había visto en el espejo durante los últimos meses. A las 4:30 a.m., mi teléfono prepagado sonó. «Mamá», dijo mi hijo con una voz que no había escuchado desde que era niño. Una voz quebrada pero decidida. «Necesito verte. Necesito que me ayudes. ¿Confirmaste lo que decía la carta?» Confirmé mucho más de lo que decía la carta. Su voz temblaba de rabia contenida. Ella ha estado planeando esto desde antes de casarnos. Todo fue mentira. Todo. ¿Dónde quieres que nos veamos? En el parque donde solíamos ir cuando era pequeño. En 1 hora. El parque infantil donde había llevado a Alejandro los domingos durante toda su infancia estaba vacío a esas horas de la madrugada. Cuando llegué, él ya estaba ahí, sentado en el mismo columpio donde había pasado incontables horas de su niñez feliz. Se veía destruido, pero también determinado. Era el mismo niño que había criado, pero con la sabiduría cruel que solo viene de haber sido traicionado por la persona en quien más confías. «Lo siento, mamá», fueron las primeras palabras que salieron de su boca. «Lo siento mucho». Por primera vez en meses, abracé a mi hijo, y por primera vez en años, él me abrazó de vuelta como cuando era pequeño, y creía que yo podía protegerlo de todo lo malo del mundo. «Ahora dime», le susurré al oído, «¿qué vas a hacer con lo que sabes?» Su respuesta me confirmó que había criado bien a mi niño, a pesar de todo lo que había pasado después. «Vamos a destruirla», me dijo con esa determinación férrea que había heredado de mí. «Vamos a destruir todo lo que ha construido sobre nuestras vidas». Y durante las siguientes horas, en ese parque donde había aprendido a andar en bicicleta y a atarse los zapatos, mi hijo adulto aprendió algo más importante. Aprendió que la verdad, cuando está respaldada por evidencia sólida y determinación maternal, es el arma más poderosa del universo. Los siguientes días fueron una educación en el arte de la venganza inteligente. Alejandro y yo trabajamos juntos como no habíamos trabajado en años, combinando su conocimiento interno de la operación con mi documentación externa para crear un caso que no solo destruiría a Mónica, sino que protegería a mi hijo de ser considerado el cerebro criminal de la organización. Alejandro me confesó que había empezado a sospechar algo meses atrás, pero que su amor por Mónica y su miedo a estar equivocado lo habían mantenido en negación. Mi intervención le había dado el valor de buscar la verdad y la evidencia necesaria para actuar sobre esa verdad. Juntos desarrollamos un plan que era tanto venganza como justicia, tanto protección familiar como servicio público. Primero, Alejandro comenzó a documentar todas las conversaciones con Mónica, todas las instrucciones que recibía, todas las operaciones en las que participaba, pero lo hizo de manera que quedara claro que él estaba siendo manipulado y chantajeado, no que era un participante voluntario. Segundo, usamos mi evidencia externa para conectar la operación de Mónica con casos criminales más grandes que estaban siendo investigados por diferentes agencias policiales. No íbamos a entregar solo a Mónica, íbamos a entregar toda la red criminal de la que ella era parte. Tercero, y más importante,
Preparamos evidencia irrefutable del plan para asesinar a Alejandro. No solo los documentos que yo había encontrado, sino grabaciones de conversaciones donde Mónica discutía los detalles con sus cómplices. El 2 de noviembre de 2018, exactamente 6 meses después de haber sido echada de mi hogar, caminé hacia la oficina central de la policía acompañada de mi hijo, cargando cajas llenas de evidencia que iban a desenmascarar una de las operaciones criminales más sofisticadas que la ciudad había visto. Pero antes de entregar esa evidencia, hicimos una parada en casa de Alejandro. Mónica estaba ahí, preparando el desayuno de Isabela como la madre perfecta que aparentaba ser, sin saber que su mundo estaba a punto de colapsar completamente. «Buenos días, Mónica», le dije desde la puerta de su cocina, disfrutando la expresión de shock absoluto en su cara al verme ahí. ¿Qué haces aquí?», tartamudeó, mirando hacia Alejandro buscando una explicación. «Vine a recoger mis cosas», le respondí con una sonrisa que había estado guardando durante meses. «Mis cosas y las de mi hijo». Fue entonces cuando vio las cajas de evidencia que Alejandro estaba cargando, cuando vio la determinación en su cara, cuando entendió que su plan perfecto había sido descubierto. «Alejandro», le dijo con esa voz manipulativa que había perfeccionado durante años, «¿qué le has estado diciendo a tu madre? Sabes que ella está enferma, que no puede distinguir la realidad de sus fantasías». Mi hijo la miró con una frialdad que me llenó de orgullo maternal. «Le he estado diciendo la verdad, Mónica, toda la verdad, incluyendo la parte donde planeabas matarme para quedarte con el seguro de vida». El color se drenó completamente de su cara. Por primera vez desde que la conocía, Mónica se quedó sin palabras, sin manipulaciones, sin mentiras preparadas. «Y ahora», continuó Alejandro, «mi madre y yo vamos a entregar toda la evidencia de tus operaciones criminales a la policía, incluyendo los nombres de tus contactos en el gobierno, las cuentas bancarias donde has estado lavando dinero y los detalles completos de tu plan para eliminarme». Mónica intentó una última manipulación, dirigiéndose directamente a mí. «Esperanza», me dijo con lágrimas falsas en los ojos, «puedes quedarte con Alejandro, puedes tener a tu hijo de vuelta. No es necesario que esto vaya más lejos». Mi respuesta fue algo que había estado esperando meses para decir. «Ya tengo a mi hijo de vuelta, Mónica. Lo que estoy a punto de tener es justicia». Esa tarde, mientras Mónica era arrestada en su propia casa delante de Isabela, mientras las noticias reportaban el desmantelamiento de una red criminal que había operado durante años sin ser detectada, mientras los vecinos salían de sus casas para ver cómo se llevaban a la mujer que habían admirado por su vida perfecta, yo me senté en la sala de mi antigua casa y sentí algo que no había sentido en meses: paz. No la paz del perdón, sino la paz de la justicia cumplida. La paz de saber que había protegido a mi hijo no solo de una mujer manipulativa, sino de una red criminal que lo había condenado a muerte desde el momento en que se casó con ella. Alejandro fue tratado como testigo cooperante en lugar de criminal principal. Su testimonio, combinado con toda la evidencia que habíamos recopilado, resultó en condenas que desmantelaron una operación que había estado funcionando durante más de una década. Mónica fue sentenciada a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Sus contactos en el gobierno fueron expuestos y arrestados. Los activos de la organización fueron confiscados y utilizados para compensar a las víctimas de sus operaciones. Isabela se quedó con nosotros. Alejandro obtuvo custodia completa cuando se demostró que Mónica había estado usando a la niña como parte de su fachada de respetabilidad familiar. Mi nieta, que ahora tiene 7 años, cree que su madre está trabajando muy lejos,
y que va a regresar cuando termine su trabajo importante. No sabe que su madre es una criminal que está cumpliendo cadena perpetua por participar en asesinatos, tráfico de drogas, lavado de dinero y conspiración para cometer homicidio. Algún día, cuando sea mayor, tendrá que decidir qué hacer con esa información. Pero, por ahora, es una niña feliz que vive con su papá y su abuela en una casa llena de amor real en lugar de manipulación. Hice lo correcto. Durante los últimos 5 años me he hecho esa pregunta miles de veces. ¿Era yo una madre protectora que salvó a su hijo de una muerte segura? ¿O era una mujer vengativa que destruyó una familia por resentimiento personal? La respuesta probablemente esté en algún lugar entre esas dos opciones. Es cierto que Mónica era una criminal peligrosa que había condenado a muerte a mi hijo, pero también es cierto que mi motivación inicial no era protegerlo a él, sino vengarme de ella. ¿Habría actuado de la misma manera si hubiera descubierto sus crímenes antes de que me echara de la casa? ¿O fue la humillación de dormir bajo un puente lo que me dio la determinación necesaria para seguir investigando hasta encontrar la verdad? No lo sé. Y a los 79 años he decidido que no necesito saberlo. Lo que sí sé es que a veces la vida te pone en situaciones donde las opciones no son entre el bien y el mal, sino entre diferentes tipos de justicia. Yo elegí la justicia que protegía a mi familia y castigaba a quienes nos habían hecho daño. Otros habrían elegido diferente, pero puedo vivir con mis decisiones porque sé que mi hijo está vivo, mi nieta está segura, y una mujer que había destruido incontables vidas finalmente está pagando por sus crímenes. Ahora vivo nuevamente en la casa que ayudé a comprar, cuidando a la nieta que casi pierdo, disfrutando de la relación con el hijo que pensé que había perdido para siempre. No es la vida perfecta que había soñado, pero es una vida honesta, construida sobre verdades reveladas en lugar de mentiras ocultadas. Y cada noche, cuando me acuesto en mi propia cama, en lugar de en cartones bajo un puente, recuerdo que a veces la justicia requiere que quienes han sido destruidos encuentren la manera de destruir a sus destructores. Si mi historia les ha llegado al corazón, si sienten que otras personas necesitan escuchar que es posible recuperarse de la traición más profunda, los invito a dar me gusta a este video apretando el botón de la manita hacia arriba que está aquí abajo. Y si quieren seguir escuchando historias de mujeres que transformaron su dolor en poder, que encontraron maneras de proteger a sus familias cuando todo parecía perdido, suscríbanse al canal apretando el botón negro que dice suscribirse. Es muy sencillo. Y así van a poder escuchar cada nueva historia que compartimos. En los comentarios pueden contarme si han vivido traiciones familiares similares, si han tenido que tomar decisiones difíciles para proteger a sus seres queridos, si han encontrado secretos que cambiaron completamente su comprensión de las personas que aman. Todos tenemos límites, líneas que no permitiremos que otros crucen. Mi historia es sobre lo que pasa cuando alguien cruza todas esas líneas y descubre que han despertado a una madre que no tiene nada más que perder. Nos vemos mañana con una nueva historia que los va a dejar sin aliento. Hasta entonces recuerden, la familia no es solo sangre, es lealtad. Y cuando la sangre traiciona, la lealtad verdadera a veces requiere decisiones que cambien todo para siempre.